La saga de Ace Attorney se ha caracterizado por presentarnos personajes bastante buenos, sin importar si estos solo aparecerán una vez o si veremos un desarrollo más profundo de ellos durante varios casos. Esto incluye a los principales personajes que hacen que cada caso se sienta especial, los defendidos. Si bien muchas veces no son tan importantes para la trama como Phoenix, Maya o Edgeworth, agregan su toque especial a cada interacción que se tiene con ellos y a su vez se ganan un lugar en nuestros corazones. Es por eso que este día quiero realizar un top para rendir tributo a mis 6 defendidos favoritos de toda la saga, incluyendo precuelas. Ojo, me refiero solamente a aquellos personajes que hayamos defendido en corte de manera activa como abogados defensores, por lo que los personajes de los spin-offs de nuestro querido Miles Edgeworth no aplicarán para este top, o al menos no legalmente. Ya verán a qué me refiero. Por último, el orden de este top depende únicamente de los casos en los que aparecieron y no de qué tan buenos sean como personajes, por lo que no quiero hate en caso de que Maya no aparezca por aquí. Además de que trataré de mantenerlo lo más libre de spoiler posible en cuanto a los juegos más recientes para que no se arruine la experiencia de conocerlos. Sin más, comencemos porque el camino es largo y hay mucho que decir. Desde sus inicios como abogado, Phoenix Wright se ha caracterizado por defender a cualquiera que lo necesite, sin importar si es un gran ladrón, una estrella de cine o incluso un bonito ejemplar de una subespecie de delfín. ¡Mírenla qué simpática! Es por eso que cuando el polémico Larry Butts llega a su agencia durante el caso del viajero en el tiempo, Phoenix no se lo piensa 2 veces para defender a la estrella de este puesto, Ellen Wyatt. A primera impresión, tal vez pueda parecer un personaje genérico de un cuento de hadas, y hasta cierto punto lo es. Es una sirvienta dispuesta a dar todo por la familia para la que trabaja, los Sprocket, y termina enamorándose y comprometiéndose con el heredero de la millonaria empresa de aviación que lleva el mismo nombre. Incluso la fantasiosa historia del viaje en el tiempo con la que evitó su muerte y sobre la cual gira la trama principal del episodio no le hacen un gran favor a esto. Sin embargo, basta con interactuar un par de veces con Ellen para darnos cuenta que el personaje tiene su toque especial que la hace resaltar rápidamente de la gran mayoría de defendidos con los que hemos interactuado hasta el momento. Mucha gente odió este caso, y por consiguiente odió a este personaje, cosa entendible, dado que muchos de sus sprites tienen una duración bastante larga y no se pueden saltar. Pero, tengamos en cuenta que estos no influyen para nada en si el personaje es o no es interesante. Para mí, Ellen es un personaje con el que es bastante fácil simpatizar e incluso llegar a sentir pena por ella. Para ponerlos en contexto, durante el primer día de investigación nos enteramos que la familia de su futuro esposo no la ve con buenos ojos y no quieren que la boda se lleve a cabo, y, al parecer, este último no parece mostrar ninguna especie de afecto por ella, incluso llegando a dudar de su inocencia durante cierta parte del juicio, con lo que rompe a llorar desconsoladamente. La cerecita sobre el pastel es su constante cambio de personalidad cada que se pone triste, cambiando ligeramente el diseño del personaje cuando esto ocurre y planteando una constante incógnita sobre qué sacará debajo de su vestido. Un sartén para ponerse a llorar en él, una olla con una cuchara para hacer escándalo y no dejarnos hablar, un arma de destrucción masiva con la cual nos aniquilará a todos y dominará el mundo. Bueno, nunca la saca, pero la incógnita siempre está ahí. Ellen Wyatt, una novia no muy cuerda con la que empatizarás bastante, te sacará una sonrisa más de una vez y el puesto número 6 de este top. Trials and Tribulations termina con Godot tomando una serie de decisiones impulsivas y hasta cierto punto estúpidas debido a que siente que falló como hombre al no poder proteger a su novia. Es por eso que se toma de manera personal el salvar la vida de la hermana de aquella mujer que alguna vez amó, pensando en su redención, aunque llevándose de por medio la vida de Misty Faye en el intento. Y es que, a pesar de que así es como el juego tiene un cierre, los casos anteriores comparten cierto parecido en el que un hombre demuestra todos sus sentimientos a una mujer de maneras bastante raras o extremas. Por ejemplo, Phoenix come vidrio, Ron comete grandes robos, Gamshu cocina cantidades industriales de salchichas y Terry Falls se putas muere. Al menos Dios Godot y los otros 3 payasos no cometen suicidio, y eso es lo que nos lleva al quinto puesto.
Turnabout Beginnings es un gran caso, y el acusado Terry Falls, o como le dicen en España, Tomás el Flaco, juega un rol bastante importante en eso. Es más, diría que es esencial, y por lo mismo no me gustaría cambiar nada de él. Tal vez no derroche carisma, y a primera instancia parezca un defendido promedio, sin embargo, no necesita ninguna clase de arreglo, al menos desde mi punto de vista. La esencia de este personaje y su mayor momento se puede resumir con lo siguiente. Y es que, desde que nos introducen al Sr. Falls, podemos notar una aura bastante más triste y trágica que de costumbre. El hombre fue traicionado por la mujer que ama, y él, sin saber esto, profesa su amor incondicional por ella, y una gran pena, debido a que piensa que por su culpa, ésta murió. Sin embargo, a lo largo del juicio podemos enterarnos que esta mujer no murió, y no es tan inocente como su apariencia quiere hacernos creer. La muerte siempre está presente por naturaleza en esta saga, y por lo mismo, casi nunca llegamos a conocer a los fallecidos, y debemos defender a los principales sospechosos. Sin embargo, aquí las cosas dan un giro drástico dado que la persona a la que estamos defendiendo es la que termina muriendo, de tal manera que es el primer y único personaje de la saga al cual no pudimos salvar como abogados. Terry era inocente, y aún así no se pudo hacer justicia para él. Su caso destaca por sobre los demás, ya que el final malo es el único final posible. Y eso está bien, ¿saben? Ya que logra crear una especie de shock en el jugador y a su vez sigue plantando esa semilla de odio y resentimiento en la villana principal del juego. Terry Falls, aquel hombre que eligió el suicidio cuando comenzó a descubrir que su querida Dahlia no lo amaba. Algo que adoro en los personajes de Ace Attorney es cuando no sabemos si realmente son culpables o no, ya que nos mantiene a la expectativa en todo momento sobre si habremos tomado una buena decisión al momento de defenderlos, y esto sucede en Rise from the Ashes, el caso extra del primer juego. Lana Skye de primeras luce como un personaje bastante misterioso, y desde que nos la presentan ella asegura haber cometido el asesinato, pero esto es Ace Attorney y tienen que darnos una excusa para jugar durante 7 horas un caso tanto amado como odiado por igual. Este es uno de los casos más difíciles a los que Phoenix Wright se ha enfrentado, ya que desde el vamos está defendiendo a un asesino confeso, lo cual, sea real o no, debe probar en corte ante testimonios bastante sólidos y un Ashworth más implacable que nunca con su reputación en juego. Durante el desarrollo del juicio, salen a la luz bastantes trapos sucios del Departamento de Seguridad y la Fiscalía, lo que nos hace seguir desconfiando de Lana, además de no mostrar ningún indicio de que otra persona haya podido llevar a cabo el asesinato. Sin embargo, durante el último día de investigación y el juicio final, todas las pruebas comienzan a alinearse para revelar la verdad, donde incluso la misma Lana decide ayudarnos a desenmascarar al verdadero criminal, tras una batalla bastante dura en la corte donde más de una vez está a punto de ser enviada a prisión. Lo que le da un buen detalle a Lana y la coloca en el cuarto puesto es que a pesar de aparentemente no querer que la defendamos, siempre nos da pistas e incluso señales de que ella es inocente y quiere que probemos esto ante la corte y demostremos la clase de monstruo que el verdadero culpable es. Si tuviera que elegir el mejor momento de Lana, es sin duda cuando es declarada inocente y por fin puede volver a sonreír junto a su hermana Emma. Recuerda bien este momento porque sin duda es una de esas sonrisas que vale la pena proteger. Oh, Trials and Tribulations, hola de nuevo. Podrán llamar a esto favoritismo, pero este juego es tan bueno de tantas maneras, y mucho de esto se lo debemos al caso final. Anteriormente mencioné que el plan de Godot pudo haber sido mejor, pero si en algo podemos estar de acuerdo, es que una pieza importante en el mismo es el personaje que ocupa el tercer puesto, y esa es Iris. De primera mano, el personaje nos resulta bastante familiar. Incluso Phoenix llega a pensar que era la mismísima Dahlia, y poco hace el juego para disipar estas dudas durante el inicio del caso, dado que ella también conoce a Phoenix, y es más, cuando comenzamos a investigar con Ashworth, esta parece hablar de él como si fuera el amor de su vida, llegando al punto en el que el Edgy Boy le promete que pronto podrá estar junto a él. Esta aura de misterio que envuelve al personaje es lo que carga la mayor parte del caso a sus espaldas,
¿Será Dahlia reformada y arrepentida o solo se parecen mucho? Más aún cuando el juego comienza a mostrar las pruebas de que ella fue la que atravesó el cuerpo de Misty Faye. Es imposible no pensar en esta y sus crímenes previos. Cuando todo está en su punto más tenso, el juego nos revela que Iris y Dahlia son hermanas y la situación que las rodea a cada una de ellas. Mientras la primera recibió el amor y cariño de una madre de parte de la monjita Bikini, la otra nunca tuvo esos sentimientos y es lo que en su mayoría la convirtió en lo que es. Es aquí cuando uno no puede evitar pensar en cómo habrían sido ambas si hubiesen seguido el mismo camino. Si Dahlia se hubiese ido con Iris a vivir al templo, tal vez muchas cosas malas pudieron haberse evitado. Es por eso que Iris, a pesar de solo aparecer una vez y mostrarse como una persona bastante seria y tímida, tiene un lugar marcado en mi corazón como uno de los mejores personajes que el señor Takumi haya desarrollado en la trilogía original. En la saga hemos defendido a Phoenix Wright al menos 3 veces. Sin embargo, su versión Hobo es la más destacable ya que literalmente es Dios. Sabe todo, escucha todo y puede hacer todo. Incluso guiarnos para defenderlo mientras encarcelamos al verdadero culpable, el cual, desde el vamos, él ya sabía quién era. Simplemente un capo, todopoderoso y omnipresente, no solo aquí sino durante todo el juego. La mecánica de defender a Edgeworth siempre funciona. Primero, tienen a un defendido que se muestra renuente a que alguien lo defienda ya que siente que no lo vale, para después encontrar información que lo hace cambiar de parecer y termina siendo nuestro gran amigo. Este es el caso de Gina, solo que llevado a un mejor nivel. Gina es una ladrona de la capital británica la cual nunca ha tenido nada ni a nadie que se preocupe por ella. Sin embargo, ante las muestras de afecto de la pequeña Iris y de Naruhodo se da cuenta que no todo el mundo es malo y realmente puede confiar en algunas personas. A pesar de tener 17 años, Gina no deja de ser una niña a la cual la vida ha tratado mal, y es imposible no sentir lástima y empatía por ella al descubrir todo lo que el monstruo Megundal la obligó a hacer. Y oh Dios mío, esos momentos finales cuando la salvas y por primera vez, después de tanto tiempo la vemos sonreír y llorar. No existen palabras para describir ese bonito sentimiento que genera. Hablando del diablo, Cosmi Megundal es un excelente villano, donde incluso después de su muerte tiene una gran importancia en los compases finales del juego. De apariencia bonachona en primera instancia, hace pensar a Naruhodo que es un filántropo devoto a su ciudad y a las personas que la habitan. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Megundal es un ser despreciable capaz de hacer todo por salirse con la suya. Durante su juicio maneja a nuestro protagonista a su placer y nos hace defenderlo pensando en que es inocente. Es tan persuasivo que incluso cuando está a punto de perder, logra tornar las cosas a su favor en más de una ocasión. Al final del juicio nos damos cuenta que el hombre realmente era culpable y solo necesitaba un abogado por mero protocolo, ya que era perfectamente capaz de defenderse él mismo y conseguirse un falso veredicto favorable. Este caso es muy especial, ya que nunca llegamos a defenderlo en corte y solamente podemos apreciar su defensa mediante recuerdos de Raymond Shields. Me refiero a Jeff Masters. Y es que el personaje de por sí destaca bastante en un juego lleno de gente interesante y memorable. Siendo un cocinero de pastelería y postres de talla internacional, Jeff tiene un aspecto que difiere bastante de esto, un hombre grande, de piel bronceada y complexión fuerte. Puede llegar a parecer incluso un buen asesino. Sin embargo, al conocerlo te das cuenta de lo buena persona que es y lo imposible que hubiese sido para él siquiera pensar en cometer tan atroz crimen. El tipo es tan capo, que incluso logró hacer que el policía inmóvil del centro de detención se pusiera a bailar mientras él canta, y que los demás prisioneros lo respetasen por sus dotes de cocina. Otro punto a favor es que este memorable personaje es prácticamente el responsable de que toda la saga tuviera lugar, ya que, si no hubiese realizado ese concurso de pastelería, Gregory no hubiera muerto de esa manera y Phoenix nunca hubiese decidido estudiar leyes. Jeff Masters, sin duda un personaje que si hubiéramos defendido activamente en la corte, probablemente hubiese entrado en el top 3.
Si algo tenemos que reconocerle a Shu Takumi es que, a pesar de haber perdido un poco de su magia con los casos después del 2007, sigue siendo un maestro al momento de escribir personajes interesantes, y este motivo es lo que nos reúne en este puesto, dado que una de sus últimas obras, The Great Ace Attorney, a pesar de tener muchos momentos decepcionantes, tiene al puñado de personajes más carismático de toda la saga sin temor a equivocarme. Y es que es digno de aplaudir que en un juego todos los defendidos sean más que memorables, los antes mencionados Megunda Lillina y hasta el mismísimo Naruhodo. Pero, si hay que mencionar a uno por encima del resto, este es el grandioso Soseki Natsume. Antes de hablar sobre todo lo que hace grandioso a este personaje, hay que aclarar que el cuarto caso de DGS-1 en el que hace su debut es por cuando mucho mediocre. Sin embargo, Soseki encuentra la manera de volverlo interesante y, al igual que las 4 personalidades de Uendo en Spirit of Justice, es capaz de carrearlo completamente en su espalda. Uno de los mayores problemas que el juego nos hace ver, y que hasta cierto punto puede llegar a molestar al jugador, es el constante racismo al que los extranjeros están sometidos en la capital británica. Esto incluye a Ryu, Suzy y desde luego al propio Soseki. Sin embargo, este caso ejemplifica de manera perfecta y hasta un poco exagerada la situación general del juego. Todo esto lo podemos ver en las actitudes del fiscal Barok, los jurados, los testigos y hasta el mismo juez en algunas ocasiones, por lo que todos los comentarios que el acusado hace en un inicio sobre cómo la gente lo mira con desprecio y ni siquiera se molestan en hablar con él, dejan de sonar como una exageración y se convierten en algo real en el día a día del pobre sujeto. Esto incluso se intensifica durante la secuela, donde simplemente por ser japonés y tener cara de sospechoso, los integrantes del jurado quieren enviarlo directamente a prisión a pesar de no haberse encontrado pruebas suficientes para encarcelarlo. A mi parecer, es muy difícil no empatizar con Soseki, sobre todo si en algún momento de tu vida te has ido lejos de casa a un entorno donde no conoces a nadie y las costumbres son diferentes a lo que has vivido toda tu vida. Es por eso que al ver por primera vez a Ryu, siente un aire de esperanza, sin importar que solo fuera un estudiante de derecho, puesto que todos los abogados que se supone debían ayudarlo a probar su inocencia, solamente habían ido a burlarse de él y a hacerle saber que era una pérdida de tiempo tomar el caso de un extranjero. A pesar de tener una buena historia, desarrollo y contexto como personaje, falta hablar de lo más importante, y eso es su carisma. Cada interacción con él es oro puro, con sus movimientos locos cada que finaliza sus oraciones, las manos temblorosas cuando está asustado o no sabe qué decir, y el aire de desesperanza que a veces emana mientras habla, están pensados para simpatizar rápidamente con él. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que lo logra con gran facilidad. Gran personaje, gran historia, y sobre todo un gran reflejo de la realidad que viven Ryu, Suzy y muchas otras personas en el mundo real. Si han sido atentos durante el top, se darán cuenta que la gran mayoría de personajes que han entrado comparten en esencia la facilidad de empatizar con ellos, así como un poco de carisma y cierto aire de misterio. Habiendo dicho esto, el personaje que se posiciona en primer lugar es un tipo cruel que solo piensa en su propio beneficio y que logra jugar con Phoenix de una manera sumamente descarada bajo la inmunidad que le ofrece cierto hecho, y a su vez es uno de los personajes a los que más aprecio le tengo en toda la franquicia. Señoras y señores, con ustedes, Matt Engarth. Hay tanto que se puede decir sobre este sujeto. Es un hijo de puta, un gran villano y a su vez un defendido del que Phoenix no sospechó nada sin importar lo obvia que se veía la situación. Matt tiene dos personalidades, su personalidad falsa, con la cual parece una especie de cantante de K-pop genérico sin ninguna clase de talento o utilidad, y su personalidad de genio del mal, con la cual fue capaz de controlar a muchas personas utilizando su otro yo para no levantar sospechas. Al iniciar el caso, tú mismo lo ves y piensas en cómo puede ser posible que este chico sea un asesino. Incluso usando la Magatama te das cuenta de que es verdad. Él no mató a nadie, al menos no directamente, por lo que Phoenix se come la presunción de inocencia con todo y papas fritas. Nada más lejos de la realidad, porque conforme avanzas en las investigaciones te das cuenta de la clase de alimaña que resulta ser. Phoenix durante este juicio la tuvo difícil, ya que todas las pruebas apuntaban a que Matt era el verdadero asesino. Sin embargo, con mucho esfuerzo logra probar auténticamente que él no abandonó su camerino durante esa noche, dándole momentáneamente la inocencia.
Después de esto, el descubrimiento de la implicación del asesino profesional Shelly the Killer le cayó como cubetazo de agua fría al Pelos de Pincho, ya que todo indicaba que la persona que contrató a Shelly era el propio Engarde. Estas sospechas se confirman durante la última investigación con Phoenix y repentinamente se revela al verdadero Matt Engarde, un ser oportunista, egoísta y demasiado ambicioso, cosa que al final terminó pasándole factura, una muy merecida sentencia y posible muerte a manos de Shelly the Killer. Matt Engarde, el único hombre que ha podido engañar a Phoenix Wright y casi salirse con la suya, y a su vez el mejor defendido de la saga. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustó el top, apreciaría que dejaras tu like en los comentarios y compartieras el video con alguien a quien pueda interesarle. Sin más, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.